Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Retomamos en este jueves 3 de julio del año 2025 con los estudios bíblicos que nos han ocupado en los últimos años. Esta vez continuamos con el fascinante libro del profeta Isaías. El día de hoy nos concentraremos en estudiar con un poco de detenimiento el capítulo 8, uno de los capítulos más interesantes que tiene este libro del profeta Isaías. Bienvenidos. En este capítulo 8 del libro de Isaías vemos básicamente dos elementos. Vemos, en primer lugar, una profecía abierta, clara, contundente. Allí entre los versículos 4 al 9 tal vez 10 y vemos una promesa con un tremendo contenido profético, extraordinario, una cosa fascinante. El resumen de toda la Biblia en un capítulo de un libro. ¡Wow! Otra vez, wow, extraordinario. Ahora bien, eh, cuando miramos estos dos aspectos del capítulo 8 del libro de Isaías, vemos que el capítulo inicia con una cita al segundo hijo del profeta Isaías, un nombre que podría, del verbo poder, pasar desapercibido dentro del contexto bíblico. De hecho, solo se cita eh, en dos ocasiones en la Biblia este nombre, una en el versículo 1 y otra en el versículo 3, y nunca más se vuelve a mencionar. O sea, no es muy trascendente este nombre, y es el nombre del segundo hijo, repito, de Isaías. El nombre era Aber Salal Hasbaz. Aber Salal Hasbaz. Un nombre que tiene una adaptación lingüística que es algo así como veloz el botín, rápida la presa. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Eso suena como a más vale pájaro en mano que ciento volando, como en idioma un poquito más casto, más paisa. ¿Sí? Es algo así como le echamos mano a la presa y la presa se cae, algo así. Realmente no tengo mucha información de lo que quiera decir este nombre interesante, que repito, que solo aparece dos veces en la Biblia y que corresponde al segundo hijo de Isaías, Aber Talal Hasbar. Suena muy árabe a su nombre. Aber Salal Hasbaz. Sí, suena muy árabe. ¿Para qué? Pero sí. Lo importante con este nombre, que solo aparece dos veces, versículo 1, versículo 3 del capítulo 8 de Isaías, eh, es que es la señal, es la indicación que le da Dios a Isaías para iniciar este proceso de plantear lo que les decía el primer elemento. Es decir, va de nuevo. Capítulo 8, libro de Isaías. Un nombre que se cita dos veces, el del segundo hijo de Isaías. Va a establecer dos elementos. El número dos es el de hoy. El primer elemento es toda una profecía abierta, casi que es el resumen de la historia de la tierra, del mundo, compactado allí. Y en segundo lugar,
Una una promesa profética a futuro para ese momento histórico que está viviendo Isaías. Entonces, en esa profecía, en ese primer elemento que encontramos en el capítulo 8, que repito, está allí claramente especificado entre los versículos 4 al 10 aproximadamente de este capítulo, vemos que la señal, la directriz, el planteamiento para iniciar este desarrollo de esta profecía es coja a su hijo, volvemos al tema, Maler Salal Jabar, coja a su hijo, esa es la señal, esa es la directriz, y con ese hijo empieza a desarrollar toda una profecía. Cuando ese niño todavía no sepa decir mamá y papá, cuando ese niño se está empezando a hablar, entonces, esa es la señal. Entonces, cuando el niño no sepa ni hablar, ni leer, ni escribir, nada, cuando apenas está empezando a decir papá, mamá, es lo que dice la Biblia, cuando eso ocurre, en ese momento, exactamente en ese momento, se va a dar la caída del reino de Asiria. Tremendo. ¿Recuerda los capítulos anteriores del libro de Isaías? Donde se habían juntado allí dos reyes, el de Asiria y el de Jerusalén, para atacar el pueblo de Dios, ¿recuerda? Bueno, si no se acuerda, le ruego el favor, vaya, escuche capítulo 7 del libro de Isaías. Allí está. Hoy estamos en el capítulo 8, por eso no me voy a devolver. Entonces, se presenta una profecía sobre la caída del reino de Asiria. Acuérdese que el reino de Asiria estaba bajo el poder del rey Resín, ¿de acuerdo? Y el de Jerusalén sobre el hijo de Remalías. Me da la impresión de que el tipo era como tan poca cosa que ni siquiera mencionan el nombre. Para más el papá que llamaba Remalías, Remalías, para más el papá, pero el tipo no le menciona ni siquiera el nombre. Entonces habla del rey de Asiria, que era Rezín, y del hijo de Malasías. Con esta profecía que se establece aquí, y como digo, la señal es el segundo hijo de Isaías, entonces lo que se dice proféticamente es el reino de eh, Asiria va a caer y va a caer destruido totalmente. Todo lo que era la zona de Damasco, de Samaria, todo eso va a desaparecer. Y eso va a ocurrir cuando el niño ni siquiera sepa decir mamá y papá. Y la profecía es muy completa. ¿Por qué da una señal? Da un evento y dice cómo va a ser el evento. Allí la Biblia es muy clara y dice, esto va a ocurrir a través del desbordamiento de los ríos. Esto va a ocurrir a través de la inundación, de la anegación de toda esa región. Damasco, Samaria, Siria, Jerusalén. Y esto explica, para acabar de complementar esta profecía, explica por qué se va a dar y por qué nosotros y por qué está ocurriendo esto. Y la profecía, para completarla, explica claramente y dice, esto va a ocurrir porque estos pueblos tenían un problema de idolatría hacia el rey Resín y hacia el hijo de Remalías. Había un voto de confianza excesiva en estos dos personajes, Resín y el hijo de Remalías. Por esa razón van a ser castigados y van a ser castigados
a través del desbordamiento de los ríos y la inundación de las ciudades. Y esto va a ocurrir en el momento en que ese segundo hijo apenas está empezando a hablar. Eso que acabamos de hablar es la primera parte. Recuerde que les había mencionado que en este capítulo 8 habían dos partes. Una parte que era una profecía, allí entre el versículo 4 y el 10, aproximadamente 9 y 10, que es toda esta profecía. Es decir, la destrucción del reino asirio. Entonces son nada más de Samaria que estaban bajo el poder del rey, pues sí. Y esto ocurre, repito, a través de una anegación por desbordamiento de los ríos. Y se suscita este evento por un fenómeno de idolatría, una confianza excesiva en él. Dios dice que la confianza solo debe estar en Él, única, exclusivamente en Él. Recordemos el libro de los Salmos, el libro de Jeremías, pero maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado el hombre cuyo ayudador es Jehová. Entonces, esta primera parte queda claramente establecida en este capítulo 8. Y como les digo, es una profecía muy completa, muy clara. Le da una señal, le da una forma de cumplirse, le dice cuándo va a ocurrir, le dice cómo va a ocurrir y le dice por qué va a ocurrir. Pues así lo más claro, o sea, clarísimo pues. La segunda parte es un poco más compleja de asimilar, es un poco más densa, porque es una promesa con un contenido profético. Es una promesa que se hace al pueblo de Dios. ¿Cómo así? Entonces, para el resto de la humanidad no. Sí, para el resto de la humanidad no. Yo qué culpa, pues así son las cosas de Dios. Volvemos al punto. ¿Por quién murió Jesucristo? Por toda la humanidad. Potencialmente sí. Efectivamente no. Dios murió en cabeza de Jesucristo. Entiéndase eso, Dios no muere, pero Jesucristo es Dios, Juan 1:1. Jesucristo muere por su iglesia. Y la segunda venida es a qué? A las bodas del Cordero, por su iglesia, no más. Los demás, nada que ver. Vos quién sos, no te conozco, dice la palabra. No dice vos, dice no os conozco. Entonces, ojo, esta promesa es dada para el pueblo de Dios, no para los demás, no es para los impíos, no es para los impuros, no es para los que tienen otros dioses. Es únicamente para su pueblo. Ojo con eso, que esto es muy importante tenerlo traslúcida, taxativa e indefectiblemente claro. Entonces, esta profecía que se da allí entre el versículo 10 al versículo 15 aproximadamente de este capítulo 8, es una profecía que envuelve una promesa extraordinaria. Y esa promesa, ¿sabe cuál es? La promesa más espectacular que pueda haber. Y es la promesa que nos congrega aquí 2 veces a la semana y que nos lleva a tener fe y certeza en la obra de Cristo. Esa promesa es nada más y nada menos que la llegada del Mesías. ¡Wow! ¡Wow! Excepcional. Entonces, esa profecía, como les digo, envuelve esa promesa para su iglesia, para su pueblo, se la da al profeta Isaías. Y se desarrolla claramente allí del versículo 13 al 15. Y después, seguidamente, da una instrucción que es absolutamente clara y es un augurio de la destrucción total y completa
de los impíos, de aquellos que quedaron por fuera por su propia elección, de el pueblo de Dios. O sea, establece cuál va a ser el futuro de aquellos que no quisieron acogerse al planteamiento del Mesías. Tremendo. Pues le digo sinceramente, tremendo. Voy a tomarme un atrevimiento que pocas veces hago, al menos en este espacio del estudio de los libros bíblicos, y es de leer de la versión Reina Valera de 1960. Voy a tomarme el atrevimiento de leer los versículos 13, 14 y 15, donde se presenta la promesa que se le hace al profeta Isaías de parte de Dios, para que veamos lo maravilloso que es el augurio de la llegada del Hijo de Dios, que es Dios en sí mismo y que es la llegada del Mesías. Capítulo 13 al 15 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Dice poco más atrás, perdónenme un segundito, que en la venida del Cristo va a marcar esa diferencia. Esa llegada de ese Mesías va a ser para tropiezo. Claramente lo establece allí. Dice claramente allí, perdónenme, estoy buscando la cita concreta, les pido que me perdonen. Cuando no lo necesita y si no aparece, es una cosa muy impresionante. Pero claramente decía, os llegará. Bueno, y esta llegada del Mesías, dice allí, me devuelvo de pronto al versículo 10: tomar consejo y será anulado, proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo ya todo lo que habíamos hablado. Bueno, allí está claramente establecido que esa llegada de el Mesías sería para estorbo. Recordemos las palabras del mismo Jesucristo allí en el Evangelio de Juan. No he venido a traer paz, sino espada. No he venido a quitar la ley, sino para abrogar la ley. Y esto es lo que va a llevar precisamente al tropiezo. Esto es lo que va a llevar precisamente a la caída de muchos, porque muchos van a preferir otros dioses al Dios del pueblo de Dios. Un Dios diferente a Jehová, a Yahvé, al Mah Elohim. Va a ocurrir un evento catastrófico a raíz de ese rechazo. Y es la profecía precisamente que envuelve la promesa. Y lo vemos allí a renglón seguido. Eh, reitero, me excusen por leer, pero la lectura para mí dentro de este contexto es absolutamente fundamental para comprenderlo. Dice allí
versículo 18 al 22. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales, presagios en Israel. ¿Recuerdan lo que les dije en la primera parte que se había utilizado el segundo hijo? ¿Sí? Haber Salal, Hasab, como la señal de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Wow. Ven el mensaje que hay allí en esta profecía cubriendo esa promesa de la llegada del Mesías. Se nos va a dar la presencia permanente de Dios. Como dice allí, el hombre preferirá consultar otras cosas diferentes que consultar a Dios. Y estableció allí el profeta Jeremías, perdón, a mí me trajeron con mis hijos para dar testimonio de las cosas, para que ustedes sepan que hay una alternativa, pero ustedes prefirieron preguntarle a los muertos, preguntarle a los hechiceros, a los brujos, práctica relativamente clara en algunas congregaciones y en algunas iglesias. No voy a mencionar nombres, ¿sí? Tanto de origen católico romano, donde es muy común que la gente juegue lotería, que la gente hable con espíritus, que le ore a los muertos, como en las iglesias católicas, donde dice hoy va a haber profecía, venga, por su profecía. Por eso en segunda de Pedro dice que ya toda la profecía está escrita y que no hay profecía más clara que la que se establece en la palabra. Entonces usted quiere conocer qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo, cómo y dónde, a la Biblia y estudie. Recuerde, la Biblia no se lee, se escudriña. Entonces, este, este capítulo 8 del libro de Isaías se torna en una explicación muy clara de la señal, de la llegada del Mesías, de lo que va a pasar con aquellos que no se adhieran a ese pacto, que es una decisión y que, como les digo, incurre en una situación bastante álgida, por cuanto ya no se puede decir, no, yo es que yo no sabía, a mí no me dijeron, no, usted sí sabía y a usted sí se lo dijo, usted sí lo sabía, pero usted decidió otras cosas diferentes a las que Dios le dijo que decidiera. Y es eso, ese es el elemento, una muestra clara de idolatría. ¿Por qué? Porque usted está considerando que hay un poder más alto que el poder de Dios para definir su vida. Usted está queriendo tener el control de su vida y es de bajada, cuando el control de su vida lo tiene Dios. Usted es un administrador de su vida, pero usted no es el dueño de su vida. Dios es el dueño de su vida. Entonces, cuando llegan ciertas situaciones a su vida, usted no puede estar diciendo que es que
Como dicen algunos, esto es obra de las tinieblas, demonio de enfermedad, tiene demonio de pobreza, tiene demonio. Momentico, venga, ¿cómo está su relación con Dios? Ahora bien, puede que Dios lo esté disciplinando, pero como lo hemos leído en el libro de Proverbios amplia y claramente, si a usted no le gusta que lo disciplinen, si usted rechaza la disciplina, dice la palabra que usted se hace necio. Entonces no todo lo malo que a usted le pase es demonio, diablo, no, porque Dios lo esté disciplinando. Dios al que ama lo disciplina. Y todo este texto es, como les decía, un resumen en un capítulo de la historia del mundo. Hay una situación, hay un pecado, hay una idolatría. Dios manda una señal, con esa señal manda a que ocurra un evento que va a depurar toda la especie, va a limpiar la tierra de todos estos impuros de los que creen en otras cosas y va a dejar en alto su pueblo. Extraordinario. O sea, es una cosa fascinante. Solo por cultura, solo por deleitarse en la lectura histórica, vale la pena, a todas luces, que le den una leidita a este capítulo 8 del libro de Isaías. Es realmente extraordinario. Denle una leidita, revisen el tema. Y más allá de revisar el tema y de la lectura y de todo esto, revise su vida, revise cómo está su relación con Dios, revise cuál ha sido su decisión y cuáles son sus decisiones para saber si usted, como el reino de Asiria, va a desaparecer en medio de una inundación o por el contrario, usted va a ser parte del pueblo de Dios y asistirá gozoso a las bodas del Cordero. Que el Señor les guarde. Bendiciones.